Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Just Web. En este video les voy a enseñar la primera aplicación que he realizado con Laravel. Cabe destacar que esta aplicación la realicé sin ningún otro componente más que el puro framework de Laravel. Así que sin más que decir, vamos a ello. Esta aplicación es una aplicación de tareas, ¿sí? Antes de explicar el código, quiero que vean la aplicación cómo funciona. Lo primero es que nos muestra un formulario de login, ¿sí? Donde tiene ciertas validaciones. Por ejemplo, si yo me quiero loguear o por ejemplo darle aquí a este botón y no hay nada escrito en estos campos, pues al yo darle en login y me dice el campo email es obligatorio y el campo password es obligatorio. Ahora, si yo trato de loguearme con un email que no tengo registrado, por ejemplo, la mayoría de estos no los tengo registrados, pero por ejemplo voy a holamundo, supongamos que es @gmail.com, y me trato de loguear, me dice que las credenciales no coinciden con nuestros registros, ¿sí? Ahora entonces, si yo me quiero loguear, por ejemplo, con ese correo, entonces yo me voy al botón de registrar. Ok, entonces estamos aquí en el campo en el formulario de registro, entonces nos vamos a registrar, por ejemplo, jesus@gmail.com y el password, ¿sí? Al momento de registrarnos nos debe mostrar el formulario de login y como pueden ver, ok, ya me muestra la vista. Y si me voy a la base de datos y actualizo la tabla de usuarios, veo que me muestra el nombre de Jesús con el email, ¿sí? Y además de que me cifra la contraseña, el password. Ok, entonces nos vamos acá y entonces coloco Jesús 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la contraseña, y le doy en login. Ok, aquí no me muestra nada ya que este usuario no tiene ninguna tarea, ¿sí? Pero vemos aquí algo que cambia en la barra de navegación. Por ejemplo, el enlace al home, las notas que serían aquí y las tareas terminadas que ya tenga este usuario. Por ejemplo, voy a crear una nueva tarea y perdón, no es tarea, es nota. Entonces aquí por ejemplo yo quiero, supongamos que este usuario necesita crear un post para Instagram, por ejemplo. Entonces le doy aquí en Instagram y hacer un post para Instagram y le da en crear nota, ¿sí? Ok, y como pueden ver aquí me aparece esta tarjeta con la nota creada. Entonces aquí me aparecen tres opciones: editar nota, eliminarla y nota terminada. Vamos primero aquí a editar nota. Ok, entonces aquí me muestra este detalle de la nota Instagram, ¿sí? Que en realidad la única diferencia sería estos detalles, ¿sí? El inicio de la tarea y si actualizó la tarea. Por ejemplo, la creé hace un minuto, pero por ejemplo yo me equivoqué al crear la tarea y no es un post para Instagram, por ejemplo. Entonces le doy aquí en editar y me aparece este formulario para editar la nota. No era para Instagram, era para, por ejemplo, Facebook. Actualizar nota y me debe llevar a la vista anterior. Y ahora el detalle cambia. La tarea se inició hace 2 minutos, pero se actualizó hace 4 segundos, ¿sí?
y eliminar notas si la quiero eliminar, pero todavía no la voy a eliminar. Entonces yo me regreso aquí donde tengo las notas. Ok, ahora por ejemplo este usuario ya terminó de hacer la tarea o la nota, ¿sí? Lo que tenía que hacer aquí, pero sería bueno no eliminarla, sino tener una vista donde me coloque o donde este usuario tenga las tareas que ha realizado, por ejemplo durante el día, durante la semana, ¿sí? Pero en este caso yo solamente lo voy a dar en nota terminada, le doy en el check y después le doy en actualizar o nota terminada. Y como pueden ver, pues entonces aquí en la página principal no tengo ninguna nota porque ya las terminé. Entonces me voy aquí a notas terminadas y entonces me dice tarea o notas terminadas de Jesús y me aparece la tarea o la nota. Y si la quiero eliminar aquí, pues las elimino, y si no, pues la dejo ahí. Y por último, entonces sería el de cerrar la sesión. Entonces le doy aquí, cerrar sesión, y listo. De ahí ya me muestra de nuevo el formulario de login, ¿sí? Les recuerdo que esta aplicación ya está en GitHub y el enlace se los dejo en la descripción. Ahora vamos a ver lo que más nos interesa, que sería el código. Así que cierro, minimizo aquí y aquí estamos en nuestro editor de código. En mi caso uso Sublime Text. Lo primero que vamos a ver son las migraciones. Así que nos vamos a Database, Migration. Por defecto tengo la migración o la tabla de usuarios que me crea el Laravel al instalarlo, ¿sí? Así que aquí no hay mucho que decir, sino que tengo el campo ID, el campo nombre, el email que es único, un timestamp para verificar el email que me dice, por ejemplo, qué fecha fue que yo confirmé el correo, un string para el password, un remember token y un timestamp para actualizar el usuario o eliminarlo o qué sé yo, ¿sí? Después tengo la tabla de notas, y aquí sí hay bastante que decir. Por ejemplo, tengo el ID, tengo un campo char para el título, un campo string para el body, para el cuerpo de la tarea, de la nota, ¿sí? Que sería más bien como la descripción, pero yo lo copié como el cuerpo o body, ¿sí? Un campo booleano para decir si la tarea está completada o no, pero al momento de crearse por defecto se va a crear como false, es decir, como que no está terminada. Además, un campo user ID para relacionar esta tarea con el usuario que esté logueado en el momento. Además, para una mayor seguridad le agrego la clave foránea, le digo a qué tabla este ID a qué tabla hace referencia, y el método de eliminar, por ejemplo, va a ser en cascada, es decir, si yo elimino el usuario se va a eliminar la tarea. Pero en este caso no estamos eliminando usuarios porque esta aplicación es de tareas. Y también un campo timestamp para la actualización para que me muestre la fecha de creación de la tarea y de la actualización. Nos vamos aquí en Routes, Web. Entonces, bueno, aquí la ruta de raíz que me muestra el Home Controller, ¿sí? Index. Ahora los usuarios. En esta ruta tengo el registro, el login y el logout. Por ejemplo, esta primera ruta me va a mostrar el formulario de registro, que es un get a register user controller, al método register y el nombre de la ruta. Así que vamos a abrir el controlador y esto es lo que tenemos. User controller, que extiende el controlador principal, con sus respectivos métodos. En este caso me muestra aquí el register, entonces yo voy a buscar la vista register, ¿sí? Dice que este método me retorna una vista, así que vamos a buscarla. Las vistas están en resource, views,
dice que está... Este views hace referencia a esta carpeta, todo lo que está dentro de esta carpeta. Me dice que está en Users, Login, Register. Entonces yo busco la carpeta que dice User, Login, Register. Y aquí me muestra un formulario de registro, ¿sí? Continúo aquí con las rutas, que es el proceso de registro del usuario, ¿sí? Es decir, me va a crear un usuario de lo que venga de ese formulario, perdón. Para eso uso el modelo de user. Nos vamos a la carpeta app models user. Esta carpeta o este archivo también viene por defecto con la instalación de Laravel. Aquí lo único que hice fue agregar este método que es para encriptar el password y la relación que tengo con la nota. Regreso al controlador, entonces uso el método, además de que estoy usando el modelo del user, también tengo un request que me valida el registro o los campos del formulario de registro. Por ejemplo, me dice que requiero el campo nombre, que requiero el campo email, que debe ser de tipo email, que debe ser único, de la tabla user, del campo email y del usuario que se está tratando de registrar. Además de que el password debe ser también requerido. ¿Se recuerdan que al principio, cuando yo trataba de loguearme sin enviar ninguna información, me aparecían unas letras rojas diciendo que el campo tal es requerido? Bueno, con este request lo logro. Se logra conseguir eso. Vuelvo aquí al controlador y ahora sí, entonces request, que es de tipo register user request, me va a traer el campo nombre, email, el password, lo paso como array, lo concateno como array, ¿sí? Y le digo que user, esta variable user, que es de tipo user, me va a encriptar. Este es el método de encriptación que tengo aquí en el modelo user, y le paso lo que estoy recibiendo del formulario en el campo password, ¿sí? Entonces aquí me está creando el usuario. Si todo va bien, me va a redireccionar a la vista login. Así que vamos ahora a ver esta ruta. Volvemos aquí y me dice get login user controller, que es el controlador, ¿sí? Y me muestra el index. Aquí, como pueden ver, tiene un middleware que cuando yo me logueo ya no me muestra esta ruta. ¿Por qué? Porque estoy logueado. ¿Y dónde está este middleware? Voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí y me voy a app, http, nos vamos al kernel. En el kernel vamos a buscar, ¿dónde está? Aquí. Este es el middleware que estamos utilizando, ¿sí? Me dice que me redireccione si estoy autenticado. Ok, continúo. El proceso de login, ¿cómo es? Me dice que está en el método autentícate en el controlador del usuario. Entonces voy a buscar este método que está aquí. Y este igual me recibe dos parámetros, que es el request, lo que recibo de la vista login, que está en resource user login. ¿Sí? Aquí nos muestra el formulario del login, ¿sí? Con el input email y el input de password. Ahora va a cerrar este. Ok. Ahora, este request, que es lo que recibo del formulario de login, ¿sí? Es de tipo validate out user request. Este es otro request que me valida lo siguiente, que me dice que requiero el email,
que debe ser de tipo email, y el password también es requerido, perdón. Entonces, una vez que me valide esto, me pasa y coloco los credenciales, que va a ser igual al request, es decir, lo que estoy recibiendo del formulario, ¿sí? Los campos email y password, y coloco sí, entonces aquí ya comienzo, o coloco un if y comienzo a autenticarlos. Si las credenciales aquí son correctas, me llegan bien, entonces me comienzo a autenticarlo con las credenciales y después creo la sesión y después lo redirijo a la vista de notas. Si no, pues me va a decir que los campos o la información que estoy tratando de enviar del formulario de login no son los correctos. Ok, regreso aquí a la ruta y el cerrar sesión me dice que es logout. Entonces me voy aquí al layout header, que es donde están la barra de navegación, y para yo cerrar sesión me muestra o me dice que tengo que hacer esto, que dentro de un formulario, ¿sí? Tengo esta acción que me lleva a esta ruta, que es la de cerrar sesión, y el proceso de cerrar sesión es el siguiente. Ok, hay algún usuario autentificado, entonces logout. Aquí lo que tengo que hacer después es invalidar la sesión y generar una nueva con este y generar un nuevo token. Entonces cierro sesión y listo. Después me redirecciona a la ruta del home. Y eso es todo. Para las notas volvemos aquí al archivo de rutas web. Y aquí tengo lo siguiente. Con este método de resource, ¿qué hago con esto? Si por ejemplo yo lo que quiero es crear, leer, actualizar y eliminar alguna nota, un típico CRUD, con esta línea de código ya lo tengo todo. Por ejemplo, voy a abrir una terminal y coloco php artisan r.l, y aquí me va a mostrar todas las rutas que tengo, ¿sí? Fíjense que yo quiero ver las rutas solamente de las notas en este caso. Entonces vuelvo a la terminal y me muestra de las notas, que es de método post, y aquí tengo el nombre de la ruta con el namespace y me dice el middleware que estoy utilizando. En este caso, para las notas estoy utilizando el middleware out. Ya les explico esto. También me crea el método put, que es para actualizar, y mire cómo me crea la ruta. Esta complete todavía no. Get, que es para que me muestra el formulario de crear la tarea. Este get, que es para mostrar el detalle de la tarea. El put o batch, que ahora sí es para actualizar alguna tarea. Y el método delete para eliminar alguna tarea. Y el método get edit para editar o para que me muestre el formulario para editar una tarea. Ahora, este middleware out, ¿para qué sirve? Voy a mostrarles. Me regreso aquí al navegador y por ejemplo yo quiero entrar a la ruta Node. Como pueden ver, me cambia la ruta a login. Es decir, si no hay ningún usuario autenticado, ¿sí? O logueado, es decir, si no hay ninguna sesión activa, no me va a dejar ver las tareas y me retorna a la vista del formulario de login. Ahora vamos a ver la Node Controller. En el Node Controller, lo típico, un método index, ¿sí? Que me muestra las tareas del usuario que esté autenticado. ¿Cómo hago para guardar una tarea por el usuario? ¿Sí? Vámonos entonces al método de crear o create, que está en la carpeta view nodes create. Entonces resource views node create.
¿sí? Aquí el formulario. Y para cada vez que se use un formulario o se envíe información por un formulario, se necesita usar este método que gracias a Blade lo podemos hacer, ¿sí? Además de crear un input tipo hidden, es decir, escondido, con el nombre user ID, y el valor va a ser el usuario autenticado. Vamos a hacerlo. Me voy a registrar una vez más con Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crear una nota. Aquí entonces voy a pinchar la tecla F12 y vamos aquí lo tengo. Input tipo hidden, user ID me dice que es el usuario número 5. Si yo por ejemplo le cambio este valor, o alguien por ejemplo le cambia este valor por el 6, por ejemplo, ¿sí? Y crea una tarea, por ejemplo, esta va a ser para YouTube, y va a ser lo que sea. Si yo la trato de crear, me va a salir un error. Ok, como pueden ver me sale este error. ¿Y por qué me dice por qué me sale este error? Porque recuerden que yo quiero mandar o cambié el ID del usuario del 5 por el 6, y si vamos a nuestra base de datos y la actualizo, no tengo ningún usuario con el número 6. Entonces, ¿y cómo se logra esto? Gracias aquí nos vamos otra vez a Database, Migration, Create, a la clave foránea. Ahora, show es para que me muestre el detalle de la nota. El detalle de la nota es ¿sí? Es esta vista. Después, formulario para editar la tarea o la nota, ¿sí? Que me va a mostrar, me va a llevar al Note Edit. Aquí el método store es para crear la tarea, e igual tengo un request que me valida, me dice que requiero el título, que requiero el body, y después que me pase esa validación, entonces ahí sí me la va a crear. User ID pues no es obligatorio, ya que lo estoy pasando por el campo hidden, ¿sí? Por el input que vimos hace un momento. El proceso, va a ser el proceso de actualización, ¿sí? Es decir, lo que recibo del formulario edit, que igual le paso lo mismo. Va a ser el request va a ser de tipo store note. Esta variable note va a ser del modelo note, y le paso el método update request all. Y una vez que me lo actualice, todo lo que venga, entonces me va a redireccionar a node show. Ahora, este método complete va a ser de tipo request, y node va a ser de tipo no. Compara si el checked está llegando. ¿Cuál es este checked? Me voy a la vista index, y el checked es lo que me dice si la tarea está terminada, es decir, un input de tipo checkbox, y que me venga en el campo complete, que es el nombre complete, ok. Si llega, me va a pasar a me lo va a setear a 1. Si llega, va a ser igual a 1, es decir, el checked llega como on, es decir, activo. Entonces lo convierto a un número, por decirlo de alguna manera. Entonces le digo que request en el campo complete va a ser igual a 1, y entonces ahí sí lo puedo actualizar. Nodes, donde el ID de esta tarea, de la que está llegando, la voy a actualizar en el campo complete a que sea a 1, y después me va a redireccionar
redireccionar al index de las notas, donde me aparecen las notas que no están terminadas. Y por último, este método ya no debe de estar, voy a simplemente comentarlo. Y por último, de eliminar la tarea. Una vez que la elimine, me va a redireccionar igual al Node Index. Ahora, como pueden ver, esta aplicación también tiene algunos estilos y además de algunos iconos. Para lograr eso usé Laravel Mix. ¿Qué es Laravel Mix? Recordemos que Laravel es un framework de PHP. Es decir, no lleva nada del front, por decirlo de alguna manera, como JavaScript en el front o en la vista, no lleva estilos ni nada. Entonces Laravel tiene el siguiente archivo, que es webpack.mix.js. ¿Qué me dice esto? Fíjense que tienen esto que me requiere Laravel Mix. Ahora, para poder usar Laravel Mix necesitan tener Node instalado. Ahora, además de tener Node instalado, nos vamos a package.json y me muestra este archivo también viene instalado por defecto en Laravel. Entonces me dice que para poder usar Laravel Mix tengo que correr este comando o este otro, cualquiera de los dos. Entonces, una vez que corramos desde la terminal y escribamos, por ejemplo, npm run dev, ¿sí? Me va a instalar lo que Laravel necesita para poder usar el lado front, por llamarlo de alguna manera. Ahora, volviendo a este package, a este webpack.mix.js, me dice mix.js, que me dice que en la carpeta resource, en la carpeta js y en el archivo app.js, todo lo que esté aquí, todo lo que esté en esta ruta, todo me lo va a pasar al public.js. ¿Sí? Es decir, todos los archivos JS que yo tenga aquí en Bootstrap, todo esto, por ejemplo, lo voy a importar aquí en app. ¿Sí? Requiero el archivo de Bootstrap. Y recordemos que me decía el Webpack. Me dice que todo lo que esté en la carpeta app, en el archivo app, todo me lo va a pasar al public.js. Aquí pues lo más seguro, aquí lo más seguro es que tenga ya algunas cosas de Node que ya yo había instalado, además de que con esta otra línea todo lo que esté en ss app, es decir, todo lo que esté aquí en resource css app, ¿sí? Me lo va a pasar a public ss app. ¿Y qué es este app.css que me trae desde este app? Simplemente son los estilos de Tailwind CSS y los iconos de Font Awesome. Ahora, ¿por qué Laravel lo hace así? Porque no sé si has trabajado en proyectos donde tienen para cada vista un estilo, donde por ejemplo para la vista de notas tienen un archivo CSS diferente al de, por ejemplo, el de login. Entonces son diferentes peticiones y por cada petición pues genera más tiempo. Entonces Laravel con esto, no importa las veces los archivos que tengamos aquí, todos los va a importar en este archivo app.js, ¿sí? Y con el comando npm run dev, todo lo que yo esté importando aquí, todo me lo va a pasar a este y todo va a quedar en un mismo archivo. Es por eso
que este archivo, esperemos que cargue, se ve con bastantes líneas de código. ¿Por qué? Porque tienen todos los iconos de FOTASM más todos los comandos o todos los estilos que trae Tailwind. Por eso es que se ve así, pero solamente una sola petición es la que hace. Una sola por todo el proyecto. Así que sin importar cuántas vistas tengamos o sin importar cuántos estilos podamos crear, todo el proyecto o la aplicación va a ser una sola petición. ¿Y dónde se importa esto? Pues nos vamos a Resource, View, Layout, layout.blade, y es esta la página principal, o la plantilla principal, por decirlo de alguna manera, donde tengo el head o la cabecera, ¿sí? Con el meta viewport, el link de CSS app, pero este asset hace referencia a la carpeta public, es decir, no me está tomando esta carpeta CSS, sino me está tomando es la que está dentro de public, css app.css. Y pues bueno, esta es toda la aplicación. De verdad espero que les haya gustado. Recuerden que esta aplicación está en mi GitHub, lo pueden descargar. Si tienen algo que aportar lo pueden dejar en los comentarios. Y hasta un próximo video.